grabando, qué pena. Ya. Hola Diana Navarro, buenos días. Fabián Salcedo, buenos días. Eh, la intención es que nosotros el día de hoy hagamos una pequeña socialización con base al conflicto armado en Colombia, teniendo en cuenta que ha sido uno de los conflictos que más ha afectado a nuestra población, a nuestro Estado nacional. Más que todo la presencia de algunos grupos guerrilleros, en especial el grupo guerrillero de la FARC, que ha tenido varios intentos de cesar el fuego contra las Fuerzas Armadas de acá de nuestro país. En ese caso, podemos dar un pequeño reflejo o un pequeño resumen de todo aquello que se ha convertido en una problemática social, económica y política también, teniendo en cuenta que hubieron, vuelvo y repito, hubieron algunos intentos, especialmente cuando estuvo el presidente Belisario Betancourt en el año 1982 y en el año 1986. Él inició este proceso, pero fue un intento fallido. Eh, Lastimosamente, este grupo guerrillero tomó mucha más fuerza y se siguió presentando esa problemática en el cual se vieron afectados muchos líderes políticos y en especial los familiares de ellos. En este caso nosotros vamos a hablar un poquito, vamos a brindar un poco un abordaje con base a todo aquello que se ha presentado el conflicto armado en Colombia y el acuerdo de paz con la FARC. Me gustaría que Diana Navarro, mi compañera, nos brindara un poquito más de argumentación con base a esto, Fabián, y que nosotros podamos ir construyendo unas ideas mucho más profundas. Así es, compañero Walner. Muy buenos días, me presento, mi nombre es Diana Navarro. Bueno, abordando el tema del conflicto armado en Colombia, ha sido uno de los más largos y difíciles del mundo. Bueno, esta guerra se creó a partir del siglo XX por un grupo bipartidista entre liberales y conservadores que dejó a cientos de miles de víctimas en nuestro país. Las causas de esta prolongación han sido muchísimas. Una de las principales que podemos resaltar en este día de hoy sería la disputa por el territorio, la desigualdad social y económica, la exclusión, perdón, y la persecución política, el narcotráfico, el surgimiento de los demás grupos armados en nuestro país. También estas han traído graves consecuencias como millones de víctimas, desplazamiento forzado, una gran afectación económica, eh, destrucción de nuestro tejido social, en fin. Dado todas estas negativas causas por esta guerra, nace el llamado Acuerdo de Paz, liderado por el expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como la FARC. Este acuerdo fue firmado el 24 de agosto del año 2016 en La Habana, Cuba. Y posteriormente en el Congreso de la República de Colombia, tras el plebiscito, que por cierto, les recuerdo compañeros, que ganó el no. Este acuerdo buscó poner en fin a más de 50 años de guerra con la guerrilla más antigua de Latinoamérica. El principal objetivo de este acuerdo fue restaurar las tierras o los campos de las víctimas forzadas por el desplazamiento, llamado Tierra de Paz. Otro de los objetivos fue la participación política de los grupos de las FARC en nuestro gobierno, para así tener un fin en este conflicto. Siendo así, le doy la palabra a mi compañero Walner de nuevo para que nos aporte un poco más sobre este tema. Diana, muchas gracias. Sí, esos acuerdos de paz con la FARC tuvieron sus inicios en el año 2012 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, así como lo mencionaste tú. Ahí se tuvo en cuenta
la participación de ambas partes y que se tomara una decisión de manera equitativa. Juan Manuel Santos fue el único presidente que, bueno, gracias a Dios logró que se llegara a la firma de ese acuerdo final para que sea la terminación del conflicto entre ellos y se comenzara a construir una paz estable y duradera. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que para ese acuerdo se tuvieron en cuenta unos 6 puntos principales. El primero fue la reforma rural integral, que era para mejorar las condiciones del campo colombiano. También se tuvo en cuenta, obviamente, la participación política, permitiendo a que esos excombatientes integrarse legalmente a la vida democrática, que era lo que ellos querían y lo que han querido todos esos grupos guerrilleros que se han formado, tener más participación política en cuanto a las decisiones que se toman en el gobierno. También se tuvo en cuenta el fin del conflicto, que se ya incluyó el cese al fuego y la dejación de armas, donde desertaron muchos de ellos, y fue un proceso bastante positivo. Por consiguiente, también se llegó a la solución al problema de las drogas ilícitas, que se encargó más que todo de promover la terminación de algunos cultivos ilícitos alternativos que se encontraban acá en el país. También otro de los aspectos importantes de esos puntos es la justicia social, la justicia transaccional a través del sistema integral de vereda, y también la justicia y la reparación y la no reparación de víctimas, y también la implementación y la verificación y la refrendación con la participación de las comunidades internacionales. Entonces, tuvieron en cuenta esos 6 puntos, pero más que todo era para que fuera una decisión de manera equitativa sin afectar a ambas partes y lograr en sí la terminación de este proceso que se llevó directamente en La Habana, Cuba, y que fue una propuesta especialmente por la FARC. Entonces, Fabián nos va a ayudar a abordar un poquito más. Buenos días, compañeros. Buenos días, Diana. Buenos días, Walner. Bueno, enfrentando un poco este tema que ha sido de pronto un vía crucis por décadas en el proceso de paz. Cuando hablamos de acuerdo de paz o de esta firma que se realizó en el 2016 entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC-EP, no solamente estamos hablando de política o de documentos. También queremos de pronto reafirmar o decir que estamos hablando de pronto de la esperanza de millones de personas y de todo un país que de pronto estuvo esperanzado en la finalidad de este conflicto armado en Colombia. Pero entre esos personajes, entre la población, que es la verdad los más vulnerables o los más vulnerados en este tema, como son los indígenas, los campesinos, los jóvenes, que son las víctimas que más han sufrido en todo este conflicto armado que ha tenido Colombia. Pero uno de los grandes acuerdos, diría yo, más bien de paz, fue el silenciamiento de las armas. Ese proceso donde se entregaron más de 13.000 combatientes y que dejaron los fusiles, aunque este propósito que se creó por medio de la Comisión de la Verdad, que fue la JEP, buscando esclarecer de pronto un paso o de pronto esclarecer tantas víctimas o conflictos internos por medio de la justicia y la reparación de víctimas. ¿Qué quiero decir con esto? Que además del acuerdo impulsado por el Programa del Desarrollo de las Regiones Más Golpeadas, como lo mencionaba mi compañero Walner en esta guerra, se crearon cosas beneficiosas. También se crearon cosas beneficiosas, como fue las nuevas escuelas, carreteras, proyectos productivos para las comunidades rurales y también para las personas que pronto hicieron el proceso de dejar las armas o dejar el conflicto. De todos modos, quiero finalizar con un tema de que la paz no solo se construye de pronto con la firma de un documento, de pronto con algunas muestras de sinceridad de los grupos armados, en este caso de las FARC. Queremos refrendar y de pronto afirmar que aún hay grupos armados ilegales que siguen sembrando miedo a nuestras comunidades. También la implementación de estos acuerdos tampoco ha sido como muy clara, ha sido lenta y muchas comunidades siguen esperando oportunidades laborales, oportunidades de sus tierras, pero sigue oprimida la comunidad. En pocas palabras, la paz no solo es el fin de la guerra. Yo digo que más bien la paz
es la construcción diaria de justicia de nosotros como docentes y estudiantes de licenciatura en Ciencias Sociales, llevar de pronto una crítica para que las futuras generaciones tengan un conocimiento amplio de lo que es un verdadero proceso de paz. Recordarles que un proceso de paz no solamente como se realizó en una firma, como lo observamos en la imagen de Juan Manuel Santos y estos grupos armados, sino que requiere de un compromiso muy social. El acuerdo de paz pues, fue un paso inmenso en el camino hacia una Colombia realmente duradera, positiva. Pero hoy por hoy nos damos cuenta de que este proceso ha sido mitigado y que en realidad seguimos viendo este conflicto cada día más grande en Colombia. Entonces, compañeros, este fue mi aporte. No sé, mi querido Walner y Diana, si tienen algo por aportar más a esta exposición del proceso de paz en Colombia. No, compañero, yo creo que ya con esto ya podríamos dar por finalizado este encuentro y bueno, esperar a que no se sigan presentando estos tipos de problemáticas aquí en el país con base a la guerra. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Gracias, Dianita. Gracias, mi querido Walner, por esta muy buena y productiva exposición.